sea, el mismo presidente, no sé, candidato a presidente, ¿no? Que durante la campaña decía que el peso era una bosta, ¿no? No servía para nada, etcétera. Ahora está poniendo toda la artillería endeudándose con respecto al resto del mundo para sostener al peso. La realidad es que el sector privado la está pasando mal y que esas 12 millones de personas que supuestamente sacaron de la pobreza claramente no se vio reflejado en las urnas. Estamos en recesión técnica. El segundo trimestre marcó en caída y el tercer trimestre se va a profundizar. Mercado doméstico que lo destruiste gracias a pisar artificialmente el dólar. Echaste un montón de personas a la calle, lo que implica de que esa cuota de mercado que hoy por hoy estaba en el Estado necesitaba ser absorbida por el sector privado. Si no te están dadas las condiciones ni para invertir, ni para ni siquiera con el capital disponible absorber esa cantidad de empleados, eso implica que los salarios te van a ir a la baja. No, nosotros ya no estamos emitiendo más, pero cuando vas a los datos, la base monetaria se ha incrementado fenomenalmente. Gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevamente en un pequeño ciclo de entrevistas. Vamos a estar hablando un ratito hoy con Nati, víctima hoy por hoy lamentablemente de un aparato goebbeliano de propaganda debajo del nombre de la libertad, que hoy por hoy también está siendo, si se quiere, víctima del ataque coordinado por parte de los recursos que dispone la CIDE en base a cuestionar el armado y el desarrollo del plan económico, plan de gobierno, bueno, digamos, el oxímoron que significa un gobierno libertario. Nati, tanto tiempo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hola Lucas, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre. Bueno, a ver, recientemente encontré que, más allá de cualquier tipo de diferencia de opinión que podamos llegar a tener, y ahora vamos a ir a la parte económica ahí a posterior, que vos tenías un apoyo un poquito más hacia el oficialismo en el momento en el que decidiste criticar. Se ve que el apoyo que había hacia tu persona mágicamente desapareció. Me gustaría entender, sobre todo, cómo lo estás sintiendo todo esto de ver que, idas y vueltas o no, has apoyado lo que considerabas correcto y que simplemente por cuestionar un sistema de bandas que, de liberal, vale la redundancia, está muy corrido, recibiste ataques de forma, si se quiere, premeditada. Sí, a ver, la realidad es que me entristece mucho del mensaje, digamos, que están tratando de instalar, ¿no? Porque a veces, digo, yo uso mis cuentas más allá de difundir, que salgo en los medios o de mi laburo, los proyectos que realizo, también a mí me sirven las redes sociales para poder llegar a la gente, para poder educarlas y decir, che, mira, ¿por qué está subiendo el dólar? ¿Por qué está subiendo el riesgo país? Darles también herramientas a las personas para que no se compren cualquier verso y puedan accionar en base a ello. Y con estos ataques, digamos, de los trolls, o sea, a mí en lo particular no me afecta que, digamos, hay cosas desafortunadas, quieren meterse con mi físico o con lo que sea, digamos, ya yo hace muchos años ya he sobrevivido a los gobiernos ¿no? del kirchnerismo, macrismo, de nuevo del kirchnerismo, es como que yo ya estoy totalmente, digamos, curtida. Así que a mí no me afecta en lo particular, pero sí distorsionar, digamos, algunas ideas que nos han llevado a los liberales muchísimo tiempo a instalar. Hoy estoy viendo que hemos logrado un avance en batalla cultural en algún momento, o yo creía eso, que se desmitificaba ciertas ideas, que hoy lamentablemente vuelven a instalarse. O sea, creo que en términos de batalla cultural estamos retrocediendo un montón. Y todos estos trolls que lo único que hacen es tratar de justificar al gobierno, porque esa es la realidad, cualquier cosa que el gobierno que hace está totalmente bien, bueno, porque son sus empleados, o sea, evidentemente les pagan para que hagan eso, pero en ese interín están difundiendo cuestiones o discutiéndote cuestiones económicas muy antimercados, esa es una realidad, que puede llegar con el mensaje incorrecto a la gente. Yo, por ejemplo, ¿no? He discutido muchísimo de liberemos el tipo de cambio, dejemos que el dólar, digamos, fluctúe libremente. Y me discutían que no, porque se podía llegar a trasladar a los precios, pero no era que la inflación era un fenómeno monetario, o sea, ¿cómo? Ahora de pronto la inflación es multicausal. O sea, están discutiendo, o sea, lo mismo que durante la época del masismo, kirchnerismo, que nosotros decíamos, che, no, la inflación es un fenómeno íntegramente monetario, ahora nuevamente
volvemos con la multicausalidad. No, bueno, porque hay ciertos sectores que quieren subir los precios. No, bueno, porque es el dólar que si sube se traslada a precios, cuando el dólar es un bien más. Digo, volvemos a instalar sobre la mesa ciertos debates que yo creía que ya lo habíamos pasado. Entonces veo cierto retroceso. Y digo, así como nosotros intentábamos llegar, digamos, a Doña Rosa, digamos, a mí me sigue y me va a seguir siempre, digamos, porque ya me conoce, digamos, hace años. Pero lee esos comentarios y empieza a dudar. Dice, bueno, sí, al final era como decía Massa, que era porque ciertos pillos, o Alberto Fernández, porque ciertos pillos hacían subir el dólar y eso después generaba inflación. Entonces no era cierto lo que decían los liberales de que la inflación era generada por la emisión monetaria. Digo, es un ejemplo sencillo para entender realmente de hacia dónde estamos yendo. Independientemente de si al gobierno le va mal, le va bien, ya hemos perdido la batalla en materia cultural, justamente porque quieren crear, que es súper antiliberal, un grupo de personas que repitan un eslogan, o sea, que no generen pensamiento crítico, que no se cuestionen, que no lean libros liberales. De hecho, algo pasó, digamos, con Milei, pues, ya sea, digamos, de paso, porque siempre dicen, no, bueno, que estaba yo buscando un cargo y algo. Milei solo me llamó y me propuso ser candidata a diputada nacional en el 2023. No entré en Ciudad Autónoma de Buenos Aires únicamente porque me faltaban 6 meses en domicilio, pero ya había firmado todo, o sea, no era por una cuestión de resentimiento como quieren instalar. De hecho, yo he trabajado en la propuesta inicial, original, digamos, de campaña del presidente. Y él cuando me llamó me dijo, yo no quiero, supuestamente en ese momento decía, no quiero tener los liberales no son manada. Yo estaba en desacuerdo con algo que se había dicho Marra sobre la ESI. Y yo le planteé esto y dice, no, vos podés tener tu pensamiento crítico, los liberales no somos manada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde 2023 hasta ahora? ¿Ahora sí son manada los liberales o los mileístas? Ese es el problema. Después la cuestión, digamos, de la agresividad, etcétera, a mí en lo particular no me modifica, pero sí no me gusta porque muchos chicos, digamos, los siguen a estos influencers. Y es una tristeza, ¿no? Que desde el colegio le dicen que, nada, esto es de una forma y después en las redes sociales ven que les dicen lo mismo y estamos retrocediendo. Tenemos cada vez una generación cada vez más burda, ¿no? Que repite eslogan, y eso es lo que yo, digamos, no quiero o quiero evitar, no quiero que vuelva a suceder, no volvamos a esas etapas. Sí, lamentablemente lo veo porque también cualquier contenido, cualquier tweet que suba desde mi lugar y demás, y desde mi posición crítica, desde el momento también de cero con la presencia de Milei, siempre hay alguno que o hace una atribución a que lo haces por plata cuando no mueve el avispero, evidentemente, porque cuando tengo un ratito de tiempo subo algún que otro video, y si es que tengo la disponibilidad, y si no, simplemente estoy aburrido, veo algo y tuiteo. Eh, el tema es, a ver, para entrar un poquito más en todo lo que es la parte económica, la realidad es que el sector privado la está pasando mal y que esas 12 millones de personas que supuestamente sacaron de la pobreza claramente no se vio reflejado en las urnas. Eso también es una declaración puntual de que el mercado doméstico está bastante roto, sobre todo por la cuestión de no querer liberar el tipo de cambio, tratar de mantenerlo. A ver, considero que el plan económico ya de base tratar de controlar el valor del tipo de cambio para de esa forma aplacar la inflación no es sostenible, porque el argentino no usa el peso más que por motivo de transacción. Como no tenemos una demanda de peso por motivo de ahorro, evidentemente el dólar siempre va a ser escaso y tratar de controlar eso simplemente vas a lograr que lo puedas hacer un tiempito y el resto del tiempo, en algún punto, esa sostenibilidad se va a romper. Y eso es algo que no quieren nuevamente reconocer. Entonces, a ver, digamos, yo considero que hoy por hoy el plan económico nunca fue creíble, las diferentes, si se quiere, cambios, que hayan logrado una bajada fue a costa de romper todo lo que es nuestro mercado propio, inclusive que la gente se tenga que despojar de dólares, que le ha costado horrores abarrotarse, para sostener su gasto corriente. Eso lamentablemente no es sostenible en mucho tiempo. No, De hecho, ni siquiera lamentablemente, gracias a Dios que no es sostenible, porque si no, básicamente el nivel de pobreza se te va a disparar a niveles altísimos. exactamente, pero a ver,
por eso yo, cada uno de mis tweets, digo, y para mí es mi granito de arena, por lo menos para instalar el tema, es que hay que empezar a focalizar en lo que es el sector real. Ya hace meses lo estoy diciendo, porque estamos en recesión técnica. De hecho, los últimos datos de los dos sectores más importantes de la Argentina, que generan alrededor, explican el 20% de lo que es la actividad local, son la industria manufacturera y la construcción, y marcaron caída. Estamos en recesión técnica. En el segundo trimestre marcó en caída y el tercer trimestre se va a profundizar. De acá en adelante la situación se encrudece, y eso lo podemos ver en la cantidad de locales que se están cerrando. Uno de los principales sectores que cuando vos estás en una recesión económica que empiezan a cerrar es todo lo que está relacionado con los servicios, el consumo, etcétera. Están cayendo fuertemente, ¿eh? Vamos a tener, si se encrudece esto, vamos a tener problemas en lo que es el empleo y posteriormente en el salario real. Y esto de eliminamos supuestamente la inflación, porque todavía, digamos, se está desacelerando la inflación, los precios suben, pero a un ritmo cada vez menor, ¿no? Mes tras mes. Va a llegar un punto en el cual la gente va a decir, sí, está bien, solucionamos esto, pero a mí de qué me sirve, porque igual no alcanza para satisfacer mis necesidades más básicas a finales de mes. Y esa es una realidad que se va, digamos, a encrudecer. ¿Por qué? Porque si el empleo se vuelve abundante, en relación a lo que es el capital, y capital no está entrando, todo lo contrario, vemos que hay desinversión en nuestro país, y de hecho las inversiones de afuera tampoco están llegando, no hay lluvia de inversiones, esa es una realidad. Digo, vamos a tener un problema de mucha abundancia de empleo, poco capital, que va a hacer corroer lo que son los salarios reales. A ver, si todo el mundo, supongamos, ¿no? Van a golpearle la puerta a una fábrica, ¿no? Que está contratando. Y uno le dice, che, mira, yo te ofrezco vos pagame 1.000 pesos, ¿no? Y el otro le dice, no, no, yo te doy 500. O sea, los salarios bajan en promedio. De hecho, lo podemos estar viendo ahora. Pregunta básica, empiecen a preguntar independientemente del sector que trabajen cuál es su salario, cuánto ganan salario promedio. Y se van a dar cuenta que independientemente si es economía, si es comunicación, si es programación, diseño, todos estamos cobrando básicamente lo mismo. O sea, eso no es normal. En un país normal deberías cobrar de acuerdo a la productividad de tu sector y a la productividad que vos le generás a esa empresa. O sea, no deberíamos estar todos convergiendo a, digamos, a un mismo numerito en términos de sueldo. Entonces, ahí es otro claro ejemplo de que tenemos un problema grave en lo que es el sector real. Entonces, y hay que empezar a focalizar en eso, porque inclusive va a ser una patada ¿no? Al propio programa económico o al objetivo del gobierno, porque yo la verdad que creo que no tienen actualmente un plan, al objetivo económico de lograr el equilibrio fiscal. A ver, ¿qué es el equilibrio fiscal? Bueno, recaudación menos lo que son el gasto. Vos ajustaste lo que es el gasto público, perfecto. La actividad económica sobrevivió como pudo sobrevivir. La recaudación se mantuvo relativamente. Ahora, si empieza a bajar la recaudación, ahí vas a tener un problema fiscal. Y de hecho, vas a tener un problema también con el endeudamiento, porque es un gobierno en el cual su modelo económico es un modelo de endeudamiento. O sea, y lo vemos todo el tiempo que están desesperados buscando, bueno, deuda o préstamos desde el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ahora el Tesoro norteamericano. Eso ya es claro ejemplo de que es un modelo de endeudamiento y nada más. Ese modelo de endeudamiento, a ver, ¿cuál es el ratio de ecuación dinámica de solvencia básica de economía 1, ¿no? Es la tasa de interés en relación a lo que es el crecimiento económico. Es decir, la tasa que vos tenés que pagar tienen que ser más bajas que tu crecimiento económico. Si vos creces, fenomenal, pagás la deuda y vas achicando, digamos, ese ratio más un equilibrio fiscal, vas achicando ese ratio de deuda en relación al PBI a lo largo del tiempo, es decir, estabilizás ese ratio. Ahora, si vos sos una economía que no crece y ahora encima vas a empezar a caer, bueno, o sea, ese ratio se te va a incrementar, se te volvés un país insolvente. Básicamente un ejemplo, ¿no? Una familia que tarjetea. De pronto, no, la cabeza de la familia pierde el empleo, no tienen más ingresos.
¿Qué es el mensaje del banco? ¿El banco qué te dice? Che, mira, este tipo no me va a poder pagar la deuda. Pues va a tener dificultades de pagar la deuda, de los vencimientos, digamos, de la deuda de la tarjeta. Y es lo que está sucediendo ahora. Por eso yo sostengo que no hay riesgo cuca. El único riesgo justamente es el problema, el modelo del gobierno y las dificultades que tienen para pagar la deuda para los próximos años en un contexto en el cual la economía no crece. De hecho, el presidente basó toda su campaña en el sector real, no en el sector financiero. Él había hablado durante la campaña que era un especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Ahora, si no hay dinero, explota, digamos, el país y además no estamos creciendo. Entonces, si vos no tenés drivers de crecimiento económico, si vos no me decís, che, ¿cuáles van a ser efectivamente los sectores que van a impulsar la actividad económica en los próximos años, porque les bajaste los impuestos o lo que sea? Y bueno, yo como mercado digo, che, este país realmente no va a poder seguir sosteniéndose, no va a poder seguir pagando la deuda. Y por eso estamos viendo ese incremento del riesgo país, del tipo de cambio, etcétera. Otro ejemplo claro, habían hablado del famoso riesgo Cuca, ¿no? Durante toda la campaña, por eso subía, después, digamos, de las elecciones de concejales de provincia de Buenos Aires, por eso subía el riesgo país, supuestamente. Ahora consiguieron los dólares, también está en veraz, porque no sabemos muy bien si le van a dar o no esos dólares. Ahora salió a decir Trump que, bueno, la Argentina no necesita un rescate financiero, así que veremos si le dan esos dólares. Pero cuando se difundió la noticia de que ya tenían los dólares por parte del Tesoro norteamericano para pagar los vencimientos de enero y de julio, el mercado se tranquilizó. ¿Cambió algo en materia política? No cambió absolutamente nada. ¿Alguna encuesta salió que le garantizaba la victoria a Javier Milei en octubre? No. Lo único que cambió es que consiguieron la plata para pagar la deuda del próximo año. Y siempre va a ser así si seguimos con este modelo. O sea, todos los meses el mercado se va a intranquilizar porque el Caputo pierde dólares en la timba o no saben si el campo va a liquidar o lo que debería, digamos, liquidar, si va a entrar esos dólares o no. Como dicen, el mercado lee que es un país endeudado, bueno, definitivamente no va a poder pagar la deuda, más probabilidades de default, va a empezar a subir el riesgo país, el dólar, se van a desplomar los bonos y las acciones. Vamos a estar en una constante, digamos, volatilidad, porque justamente no tenés drivers de crecimiento. Si fuera una economía que realmente estuviera creciendo, estos problemas no lo tendría. Pero desafortunadamente tenés no solamente una economía estancada, si ya ahora lo tenés en caída. O sea, es una locura, por eso digo. Yo creo que, inclusive, a ver, si nos tenemos que poner a ver, lo primero que hicieron fue echar ñoquis. Por una cuestión estratégica a mí me parece que está mal, pero por una cuestión de que a mí me gusta más el algoritmo, la contraeconomía, pero no lo quiero llevar a ese punto ahora, quiero centrarme meramente en la coyuntura. Vos tuviste básicamente un mercado doméstico que lo destruiste gracias a pisar artificialmente el dólar. Echaste un montón de personas a la calle, lo que implica de que esa cuota de mercado que hoy por hoy estaba en el Estado necesitaba ser absorbida por el sector privado. Si no te están dadas las condiciones ni para invertir, ni para ni siquiera con el capital disponible absorber esa cantidad de empleados, eso implica que los salarios te van a ir a la baja. La cuestión de mirar el RIPT y decir que estaban en $1.200, evidentemente, si a ver, vos tenías salarios de entre, con suerte, $400, mágicamente no se van a triplicar la producción como va a pasar, como decían a principio de la campaña. Ahora, yo reniego mucho, sobre todo por, como laburo con Giaco en el canal y demás, del supuesto equilibrio fiscal, porque no están contabilizando las bullets de las LECAPs y demás, y eso lo están básicamente descartando, y en realidad tenés un déficit bastante amplio y es simplemente un 1,7 eslogan, anualizado de financiero. es sencillamente un eslogan de campaña. Entonces, a ver, impuestos evidentemente no van a bajar, porque ya de hecho subieron, si tenemos que contar los combustibles y demás, realmente no están a la baja. Los brazos no deberían de estar pegados a su cuerpo, si ese era justamente su propio eslogan de campaña. Ahora, evidentemente, recurrir nuevamente al Fondo Monetario, recurrir a un nuevo salvataje, un blindaje del Tesoro, evidentemente un liberal entonces no odia la deuda, porque ese era uno de las muletillas de las canciones y demás, y Sí. básicamente están festejando
entregarse, básicamente. No me gusta porque es un término más, si querés, nacionalista y demás, pero lo que no se paga, porque lo vas a terminar defaulteando, lo terminás pagando con soberanía y básicamente después los países, las potencias internacionales van a hacer con Argentina lo que gusten. Mm. Israel, Estados Unidos, y básicamente vamos a terminar siendo servidumbre involuntaria de los caprichos internacionales, porque otra salida, lamentablemente, dado el programa económico inconsistente, no creo que le pueda encontrar. No, totalmente. Y no solamente por una cuestión de soberanía, que coincido, porque además te quita el grado de libertad a la hora, digamos, de accionar, ¿no? Internamente, y sabemos que estos organismos internacionales muy liberales tampoco no son, o sea, eh, sino además de una cuestión meramente, digamos, de sostenibilidad, porque está bien, ahora, ¿no? Le pegaron el llamado a Trump, ¿no? Porque que te preste la plata, ¿no? Se cobró un favor. Ahora, te va a seguir apoyando en 2000, con los problemas que tiene además los Estados Unidos también, 2026, 2027, digo, ¿hasta qué punto te van a seguir sosteniendo? En algún momento, como ya ha sucedido en la historia de la Argentina, se corta el chorro de préstamos, o sea, ya sea por un revés internacional que depende ajenamente, digamos, de cuestiones internas de los países, no sé, una pandemia, un país que entró en default, lo que sea, digo, se corta el chorro. Cuando se corta el chorro, ahí el país termina en una crisis fenomenal de default, o sea, entramos en default y ya está, digamos, se termina. Eh, entramos en crisis económicas con todo lo que eso, digamos, acarrea. Entonces, además, hay una, ¿no? A mí ahora estoy viendo, creo que como a mí me ocurre, ¿no? Todo lo de los últimos meses, etcétera, con todas las políticas que se estuvieron llevando adelante, porque él además, yo lo veo como, viste, el rey está desnudo, ¿no? Que uno lo ve, bueno, a mí me pasa ahora lo mismo, y ves muchas inconsistencias en sus propios discursos. Él, por un lado, habla de no hay que endeudarse por nuestras futuras generaciones y va y lo primero que hace es endeuda. Dice, a mí no me importa la política, yo no vine acá para perpetuarme en el poder, ¿no? Es algo que él decía mucho. Y después vos ves que está haciendo lo mismo que hizo Massa en su momento, de sostener el dólar para que eso no le quite votos en las elecciones de medio término. O esto de bajarle las retenciones temporariamente al sector agroexportador. Inclusive mismo el eslogan de Por nosotros segunda queremos vez, porque ya te acordás que había pasado, que le habían bajado por un lapso chiquitito del 36 al 25. exactamente, digo, y supuestamente, ¿no? El equilibrio fiscal, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué le vas a bajar ahora si sabes que después de octubre, entonces se te va a dificultar ese equilibrio fiscal, ¿no? Porque ya no vas a poder, no lo vas a recaudar esa plata. Entonces vas a tener un problema de ingresos fiscales en ese sentido, digo, entonces tampoco te preocupa lo que es el equilibrio fiscal. O lo de la emisión monetaria, ¿no? No, nosotros ya no estamos emitiendo más, pero cuando vas a los datos, la base monetaria se ha incrementado fenomenalmente. Digo, en parte porque esa deuda del Banco Central pasó al Tesoro, pero el Banco Central tenía esa deuda porque justamente los bonos, esas LELIQs, etcétera, sacaron, digamos, de pesos de circulación. Entonces no estaban circulando. Ahora esos pesos sí están. Digo, entonces, nuevamente, otra vez las inconsistencias, que por un lado hablan, ¿no? De un discurso, y me molesta mucho que él se autoperciba tanto liberal. Cuando vamos a los hechos, su accionar dista mucho de ser un liberal. Otra que, ¿no? Él se mofa mucho de haber leído a Mises, ¿no? Siempre lo menciona. Mises, cuando le propusieron que haga un proyecto de reforma para México, una de las últimas reformas de Mises era la apertura comercial. ¿Por qué? Porque él entendía que primero la estructura productiva tenía que, las empresas locales de México tenían que ser competitivas con respecto al resto del mundo. ¿Qué hizo Milei en los primeros meses? La poca recuperación del consumo que vos has tenido en el 2025, en el primer trimestre, con el dólar planchado, se fue a la baja, digamos, de aranceles de las importaciones, se fue a comprar productos del exterior. Yo estoy a favor de bajar los aranceles, pero lo que primero quiero es que, bueno, justamente permitan a las empresas poder competir, bajarle los impuestos, bajarle las regulaciones, que puedan llegar a ser competitivas. Ahora la actividad económica tuvo un fulero, digamos,
2024, cuando se recuperó algo en el 2025, la verdad no fue hacia ellos los recursos, se fueron todo lo que son las importaciones y ahora se encuentran con una inestabilidad macro por los propios errores económicos del gobierno, más peor, ¿no? Empeorada, y te terminó, digamos, ahora están, digamos, en una situación en la cual no saben, digamos, cómo van a salir. O sea, y ese es un garrón, porque se pudo haber hecho bien las cosas, o sea, realmente haber hecho un programa económico consistente, liberal, ¿no? Quizás era un poco más, no sé si era tan intervencionista, tenía que dejar, ¿no?, librado al juego, digamos, del mercado, pero hubiésemos tenido un crecimiento económico. Ahora, desafortunadamente, porque, nada, no entiendo, digamos, por qué han querido intervenir, si sos tan liberal, ¿no? ¿Por qué por ahí negocios de algunos garantizando? Se priorizó esos intereses particulares sobre el interés general de la Argentina. Lamentablemente es el pecado original de la política, por eso soy muy crítico de que el liberalismo no puede ser un programa institucional, es sustancia moral y a lo sumo tenés ortodoxia o heterodoxia fiscal en el que ajusta el proceso ilegítimo, si se quiere, de gobierno. Pues ya conocés mi lugar de la posición de crítica a la democracia y demás, pero al margen de todo lo que es la parte filosófica, a ver, vivimos en una coyuntura que hay que entenderla, analizarla para poder básicamente tomar mejores decisiones de acción. Otra no queda al margen de justamente todo lo que es el apartado ético y moral. Básicamente, a ver, esta cuestión de que ahora esté aplacándose un poco el tipo de cambio es, fíjate cómo están enalteciendo la baja del dólar, la baja del tipo de cambio, como si fuera algo positivo, que los costos operativos en dólares del mercado doméstico estén en aumento, es ridículo. Lo ideal es permitir que el mercado en su sistema de precios actúe y posicione los productos, el tipo de cambio en donde sea necesario. Lo que pasa es que, bueno, Argentina ya tiene un problema estructural que es no utilizamos el peso para motivo ahorro y eso va a ser la constante escasez de divisas. Entonces, hay un problema estructural en el sistema monetario que posiblemente, inclusive no sé si tendría realmente una solución, porque la gente no quiere pesos, punto. Sí, totalmente. Yo creo que yo soy de las que cree que ya deberíamos eliminar el peso, bueno, que el mercado decida, pero no sostenerlo artificialmente, porque lo que están haciendo justamente es sostenerlo artificialmente. O sea, el mismo presidente, no sé, candidato a presidente, ¿no?, que durante la campaña decía que el peso era una bosta, ¿no? No servía para nada, etcétera, ahora está poniendo toda la artillería endeudándose con respecto al resto del mundo para sostener al peso. Digo, no hay más inconsistencia que eso, o disonancia en ese discursivo. Y te coincido con vos. Sumale, digamos, esto de que la Argentina sigue siendo uno de los países que mayor presión fiscal tiene, digamos, en el mundo. Las regulaciones, la verdad, lo que está desregulando Sturzenegger, algunas que no se aplican por una cuestión de legislación, otras quedan medio en la nada, las otras no les sirven para el laburante, digamos, de pie, digamos, ya es, digamos, otro tema. Después, la quita, digamos, de los aranceles a lo que son las importaciones, nuevamente. Y ahí ya, o sea, más, digamos, la inestabilidad macro, las tasas de interés altísimas, la tasa de encajes, etcétera, todo para sostener a lo que es el dólar. Estás matando Remuneración, lo que es la actividad. remuneración de encajes en un gobierno liberal. Ya está, ya con eso decimos todo. No, y la columna que pusieron, porque algo que al gobierno le gusta decir mucho es que ellos resolvieron el problema de la deuda remunerada del Banco Central. Que la deuda remunerada es estos bonos que emitían para sacar pesos en el corto plazo, ¿no? Después eso había que renovarlo y tenía un interés, entonces era una bola de pasivos que estaban ahí, digamos, en el balance del Banco Central y hacía que resulte el patrimonio neto fuera negativo. Ahora bien, ¿qué pasó? Después de agosto la cosa cambió, o sea, ya no, esa deuda había pasado inicialmente al Tesoro. Ahora volvieron con otra deuda que se llama, con una columna encima en el balance que se llama otros. O sea, son los mismos pases, pero ahora se llaman otros. Entonces,
Digo, hay cuestiones, son las mismas políticas, les quieren cambiar el concepto porque realmente ellos creen que su electorado es bruto o ignorante, y ¿Creen? tratan todo el tiempo, están convencidas. Bueno, por Dejo eso la hay pregunta que generar el abierta. pensamiento crítico. Y sí. Sí, nosotros hablamos detrás de cámara, porque nos estamos riendo, pero decíamos, che, era más divertido debatir con los kirchneristas, no sé si lo puedo decir, pero era más divertido debatir con los kirchneristas, o inclusive los de izquierda, porque los debates eran fructíferos, ¿no? Habían repetido bien los eslogans, habían estudiado bien, ¿no? Memorizado bien ciertas teorías y podías discutir algo. Ahora con estos, o sea, es una cosa, digamos, nunca antes vista de ignorancia. Yo estoy suscripta a HBO y vi Superman, y en Superman hay una parte que critican a los trolls. Y los trolls en Superman son monitos que lo único que hacen es teclear. ¿Vieron como el capítulo de Los Simpsons? Bueno, me parece que es igual a lo que está sucediendo ahora con los trolls mileístas. Ni siquiera les dan herramientas para que discutan realmente como debe ser, ¿no? Solamente putean, siempre las mismas, putean de la misma forma, o sea, le dicen a todos lo mismo, yo no voy a repetir, digamos, en este canal, pero siempre los mismos conceptos. Digo, ¿y qué hay, digamos, ahí? La gente, digamos, ve desde afuera y dicen, estos son unos brutos, son unos ignorantes. Yo lo veo y digo, estos son unos ignorantes. Digo, hasta en eso, digamos, están perdiendo la batalla. Hasta en eso, digamos, ni siquiera se esfuerzan o ponen algo, viste, para mejorarlo, ¿no? Si ya querés tener un esquema de trolls, por lo menos capacitalos mínimamente. Ni eso, o sea, ni se gastan. Lo que me es sorpresivo, inclusive, si querés lo contradictorio en el discurso, es que no tienen problema en dañar la reputación de alguien que evidentemente les planta batalla, que eso impacta en su desarrollo y en su propiedad. Pongamos el caso con quien es mi socio en todo lo que hacemos, con las formaciones y demás. Giacomini. Mm, Giacomini tiene su consultora y tiene, evidentemente, un sostén económico gracias a eso. Lo mismo pasa con Kachanowski, con el cual mm, tengo 75.000 millones de diferencia, pero atacar la reputación de una persona impacta directamente en lo que vos supuestamente considerabas que era sagrado, tu propiedad. mm. Entonces, no hay ni siquiera un mínimo atisbo de, si se quiere, empatía, de consideración, con vulnerar aquello que vos consideras un desarrollo ético entre las personas, el desarrollo de la propiedad. Bueno, pasó con los, ¿no? Al CEDES, que los han atacado. Yo tampoco comparto con el CEDES, no estoy en las antípodas de todo el grupo de economistas del CEDES y siempre he discutido por años con ellos. Y no lo he discutido públicamente, internamente, etcétera. Y habían inventado que ellos vivían en mansiones que habían, nada, se manejaban con aviones particulares. O sea, y ellos ni siquiera, o sea, eran docentes universitarios que estaban cobrando para que se den una idea, un docente universitario hoy full time con doctorado, con años de experiencia, está cobrando 1 millón de pesos por mes, full time, digo. Y había varios de ahí, digamos, del SED que tenían problemas, o sea, ya eran gente grande, o sea, tenían problemas de enfermedades y uno tenía un problema de cáncer, digo, y no les importó absolutamente nada para atacar e inventar cosas. Suerte que, digamos, acá nos conocemos todos, y pues, la verdad es que yo creo que cada vez tienen menos injerencia los trolls, esa es una realidad, y lo estamos viendo nada, que cada vez que vos discutís, te difunden mejor, te llaman más en los canales de televisión, te tienen más respeto, los empresarios quieren contratarte más. Creo que a Giacomini le pasa lo mismo, lo que ha crecido Giacomini en el último tiempo. Es El abismal. mercado al final siempre valora, o sea, se da cuenta. Uno dice, bueno, mira, esto va por este camino y si llega a ser, nada, uno después se reflota. Después, todos estos chupamedias, perdón la palabra, chupamedias o, ¿no? Que están alrededor de este. Estás en lecturas libertarias, acá tenés 100% de libertad de expresión. Bueno, por eso, digamos, este grupo, ¿no? Dice que habían dicho que el dólar se iba a 900, etcétera, ¿no? No sé con qué finalidad están chupando las medias cuando se sabía que se iba por otra dirección. Estos tipos son los que van a desaparecer en el día de mañana en el mercado y mucha gente que ya perdió plata con esta gente no los va a contratar nunca, es así.
Entonces, uno que está en el mercado y que trabaja de esto y que yo voy a seguir trabajando en el sector privado, siempre trabajo en el sector privado, uno tiene que decir la verdad, ser consistente, decir cómo son las cosas, porque tenemos que sobrevivir en el mercado. Esta gente obviamente que va a terminar desapareciendo. Y vuelvo a repetir, ya esos trolls no tienen el mismo peso que tenían en diciembre de 2023. Ya, si te atacan, ya creo que es un tech verde de que estás haciendo las cosas bien, para mí en particular, creo. Eso lo comparto y evidentemente demuestra que hay mucho ruido y pocas nueces, porque si necesitas atacar a cuestiones, falacias ad hominem, básicamente, en vez de poder esbozar y destruir argumentos, o inclusive tener que falsear la verdad para romper la percepción del público, evidentemente hay algo que está fallando, que es evidentemente la formación política, económica, que es inconsistente. Quieras que no, quieran patalear o quieran tratar de mandriles al mundo, que si lo ponemos a pensar, a ver, el rey de los mandriles podría ser el Poder Ejecutivo Nacional diciendo que el dólar se iba a ir a 600, y es una predicción bastante, si se quiere, poco cauta, para no darle otra definición, y evidentemente por la formación estructural de Argentina es algo que no podría volver a pasar, porque, a ver, las veces que el dólar retrocedió, resorte, inercia, nuevamente, por el tema que lo que conversamos en un principio. Hay un problema estructural. El argentino no quiere pesos. Ergo, el dólar siempre va a ser escaso. Esa bajada es toma de impulso. Y esta bajada bastante amplia durante un año posiblemente vaya un impulso hacia donde tenga que ir. A fin de cuentas, se podría decir que inclusive el gobierno libertario odia el mercado, básicamente porque no le gusta el sistema de precios ajustado en libertad. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, entraron, ya no creo que él sea un liberal, o sea, Milei si alguna vez lo fue. No, Ahora uno se pone a dudar de todo, ¿no? Cuando está en esta situación. Pero la realidad es que es un político más, o sea, y el principal objetivo, ¿cuál es el interés particular de un político? O sea, justamente es tratar de perpetuarse en el poder. Hay una cuestión, algo del public choice, que a mí me parece que está muy buena, Canon. que dicen, che, ¿por qué nosotros creemos que en el mercado la gente, ¿no? Se basa en el interés particular, sabe que persiguen el interés particular, que son totalmente egoístas? ¿Por qué esa misma gente, cuando pasa al sector público, creemos que van a perseguir el interés general y no el interés particular? Para pensar, ¿no? Porque evidentemente, o sea, ¿por qué un tipo que cobraba por dar charlas, por qué creemos que no va a tener un interés puramente egoísta de mantenerse en el poder durante muchísimos años en el gobierno? Digo, ¿por qué ahora creemos que él es, ¿no? Por eso digo que está con el bien común, etcétera. Si vas a los hechos, yo juzgo a las personas ahora por los hechos, por las acciones, y cuando vas a las acciones, bueno, todas las señales están dirigidas a que lo único que quiere hacer es ganar las elecciones, no le importa la cuestión económica, no importa si en el medio destruye a un montón de empresas, si deja a un montón de gente sin laburo, en tanto y en cuanto eso le asegure mantenerse en el poder, tener el poder, él lo va a hacer, o sea, por lo que yo estoy viendo ahora. Además, otra cuestión, ¿no? Él decía que quería devolverle el poder a la gente. Todas estas políticas lo único que hace es concentrar aún más el poder en pocas manos. Si vos liberás el tipo de cambio así, ahí sí le das el poder al mercado. Si vos controlás el tipo de cambio como lo estás haciendo ahora, como te estás haciendo ahora de endeudarte en el exterior, ahí lo único que estás haciendo es volver a concentrar todo el poder en unas únicas manos particulares y muy allegadas al gobierno, nada más. Me fascina, y con esto voy cerrando si no te robo tanto tiempo, el hecho que dicen, si vos tenés $100 de una deuda vieja y pedís $100 nuevos y le pagás a ese acreedor viejo, seguís teniendo $100. Claro, hermanito, pero las deudas tienen intereses, hermano, no es que simplemente pedís $100 y vos, o sea, elemental, escuela austríaca, tasa natural de interés. Yo estoy restringiendo consumo presente para asegurarme un mayor consumo futuro. Si yo te lo presto ahora, evidentemente quiero algo más por eso de que no estoy consumiendo. Entonces te voy a pedir un interés y no me parece mal. El tema es, a ver, no es que pedís 100 pesos y pagás 100 pesos, porque en el medio tenés intereses.
no es tan sencillo decir, bueno, pido 30.000 millones de dólares, porque volvemos al punto, o sea, parece una discusión mucho más, que no me gusta la cuestión soberanista, pero dada la condición coyuntural, lo tengo que hacer. Es entregar en bandeja a que intereses internacionales hagan en Argentina lo que quieran, básicamente, y que no tengas ni siquiera la atribución de poder hacer algún reclamo, porque simplemente decidiste, flaco, vos no tenías plata, vos aceptaste las condiciones, tras bambalinas, ¿no? Porque las condiciones obviamente reales nunca salen a flor de piel en los contratos, pero simplemente te entregaste en bandeja. De hecho, ¿Alguna? una Sí, acotación, que lo que decías, si son tan transparentes con este nuevo endeudamiento, ¿por qué Caputo todavía no ha presentado el contrato que han firmado con el Fondo Monetario Internacional con esta nueva deuda? ¿Por qué no? El Congreso le está exigiendo a Caputo y Caputo no lo está presentando. Nuevamente, ahora el Tesoro norteamericano le va a prestar plata. ¿Bajo qué condiciones? Que no suceda como ya sucedió en la Argentina, ¿se acuerdan del famoso swap de China? Que le prestaron plata a la Argentina, todo bien, se calmó el dólar en ese momento, en la época del kirchnerismo. Después, cuando vino Macri, leyó la carta chica y bueno, eso implicaba, ¿no? Recursos públicos, infraestructura, inversiones chinas, contratos chinos para los chinos, que nos costaron con sobreprecios, etcétera, que nos costaron un montón durante muchísimos años. Que no suceda lo mismo, ¿no? Más cuando la Argentina tiene otras cosas para ahora más importantes por las cuales cuidar. básicamente lo que es Latinoamérica, y centrándome más en históricamente en la geopolítica, siempre fue conejillo de Indias, básicamente para un montón de factores, por ese problema de que no puede sostener básicamente las deudas que piden. Lo que no se paga con recursos reales, se paga con otras cosas, pero siempre se paga. Entonces, lamentablemente, estamos a merced nuevamente de, bueno, la verdadera casta. Un último comentario? Si ya no te robo más tiempo, sos libre, No. sin censura, no te hagas problema. No, no, muchas gracias por el espacio, Lucas. La verdad es que digamos, apoyo mucho que lo que estás haciendo porque a vos nadie te paga por esto, estás llevando adelante la batalla cultural porque realmente vos sí tenés convicciones fuertes, vos sos un anarcocapitalista con toda la letra y desde hace años, antes de inclusive que el liberalismo fuera buena palabra, ¿no? Siempre difundías y tratabas de educar. Y uno lo hace, digamos, con su tiempo, con los recursos que puede y siempre eso, digamos, se valora, porque creo que para mí son los grandes cambios que quizás ahora no lo notamos, pero llegamos a influir en alguna que otra mente, generamos cierto pensamiento crítico y para mí eso es el que al final del día da la rueda, digamos, del progreso. Quizás nosotros el sueño, el proyecto liberal que teníamos, yo básicamente, va a tardar muchísimo más años, estoy convencida, porque para mí este gobierno ya va a fracasar claramente por todo lo que está haciendo. Creo que vamos a llegar hacia el liberalismo, el mercado siempre triunfa, pero nos va a costar más años y quizás la batalla cultural la vamos a tener que seguir profundizando, nos va a costar más que antes porque si esto fracasa, el liberalismo va a terminar siendo mala palabra, pero por lo menos dejar en sentado que, y gracias por darme este espacio, de que esto no es un gobierno liberal, que el liberalismo es otra cosa y que lo que proponíamos los liberales dista mucho de lo que este gobierno llevó adelante. Así que, y eso vamos a tener que seguir y machacar durante muchísimo tiempo para sacarnos por lo menos esa mancha y para que la gente no le tenga miedo en el día de mañana a la palabra liberal. Sobrevivimos a Martínez de Oz, sobrevivimos a Menem, sobrevivimos a Macri, con todas las... Se puede sobrevivir a Milei. Sí, Hay que mantener la disciplina y otra opción no queda. sí. Desde las diferentes, si se quiere, graduaciones, porque lo mío es más muy llevado al extremo y lo tuyo quizás no es tan llevado al extremo como lo que yo busco desde los espacios, pero se puede. Hay que dejar bien en claro y separar la paja del trigo. Sí. Lamentablemente hay que cancelar. Yo en algún momento utilicé un video medio metafórico que se llamaba Cancelemos a Milei. Hoy lo planteo con otra perspectiva. Hay que desembarazar todo lo que significa las ideas, la cosmovisión ética que significa esto de Milei y a Mm, partir de ahí construir. Así sí, que totalmente. un placer como siempre y bueno, gente, les agradezco. No se olviden de suscribirse al canal y bueno, nos estaremos viendo muy pronto.